Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Me da muchísimo gusto que nos encontremos nuevamente en nuestra noche de magia, los lunes mágicos para platicar de temas que nos encanta y que sobre todo son interesantes. Recuerden que estamos en lo que sería lo más maravilloso de la magia, de todas las magias, es la magia egipcia. Porque a partir del antiguo Egipto podemos encontrar cantidad de instrumentos, de muros, de papiros, de sarcófagos que nos hablan precisamente del tema de la magia. Y estamos en esto, en los textos que nos hablan de los sarcófagos y que han dejado inscritos en estos sarcófagos instrucciones precisas, instrucciones para poder llegar al imperio de los muertos y ya estando ahí, conseguir un poder mágico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar algunos de estos textos que se encuentran en los sarcófagos para observar que todo lo que ellos instruían ahí era precisamente magia. Recuerden que el antiguo Egipto tenía como costumbre pues hacer tumbas, hacer inscripciones en los muros, hacer unos grandes sarcófagos o cajas de muerto en donde se ponían jeroglíficos alrededor con instrucciones precisas. Y todo lo que sabemos del antiguo Egipto es precisamente porque ellos dejaron estas instrucciones, dejaron escrito todo lo que se hacía en estos rituales para que el que moría pudiera seguir su camino con su alma a través de pasadizos increíbles, lo que se ha denominado en una explicación muy vasta y muy hermosa en el Libro de los Muertos. Es así que nosotros vamos a ir asumiendo que todas las inscripciones que se encuentran en los textos de los sarcófagos, pues precisamente nos hablan de ese camino que el alma va a tener que recorrer y que seguramente no va a ser fácil porque es un camino que nos asusta, que no entendemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa con esos personajes que se nos van apareciendo en el camino. Y en todos ellos vamos a encontrar algo muy importante. No cualquiera, como dijimos en el programa pasado, podía tener la oportunidad de estos rituales, de estas tumbas, de estos sarcófagos. Únicamente la tenían los faraones, los sacerdotes o magos y en alguna época los que tenían suficiente dinero para todos estos lujos en el más allá. En varios de los textos de los sarcófagos observamos que dicen claramente, el mago es un hombre que conoce las cosas. Para ellos, recuerden que conocer las cosas es una expresión que con frecuencia se va a ver en los textos jeroglíficos, ya sea en papiros, en los muros o en los sarcófagos. Esto es muy importante porque nos da una connotación en donde se observaba que el que conoce, pues es realmente un mago. Y diríamos, bueno, pues el conocer las cosas significa mágicamente que los dioses pueden acudir en ayuda de las personas que han adquirido durante toda su vida este conocimiento. Es decir, los dioses se acercan a la tierra y asisten a las personas que tienen conocimiento. Esa es la palabra clave para la magia. La palabra es que el que conoce tiene la facultad de entrar al arte mágico.
Obviamente quien ignora las fórmulas mágicas pues no podrá circular a su gusto en el mundo, que sería el mundo terrenal o en el otro mundo, el mundo del más allá. Por lo tanto, vamos a ver que la ignorancia pues es la única que provoca que el hombre se quede en la tierra estancado. Nosotros diríamos estancado por muchísimas vidas. Y por supuesto, esto lo va a reducir a la esclavitud. Es así que el mago está informado por los dioses, que ellos han denominados los dioses Sia. Estos dioses Sia son los detentadores de la intuición de las causas, y otros dioses que se llaman Hou dicen que es el verbo creador. Entonces, si unimos a los dos, los dioses que detentan la intuición de todas las cosas y los dioses que son el verbo creador, pues se unen, diríamos van de la mano, y conducen hasta el cofre misterioso en donde está todo el conocimiento. Es decir, estos dioses te toman de la mano y te llevan hacia el cofre en donde está el misterio y te lo están entregando a ti. Lo abren ante el mago y el mago ve entonces lo que hay en el interior, el secreto mismo de la magia. ¿Se acuerdan que el programa pasado yo les platiqué de un mago que quería abrir un cofre, pero ese cofre era muy peligroso y las almas que estaban custodiando ese cofre le gritaban que por favor no lo abriera, que era muy peligroso? Bueno, pues así sucede con estos dioses que son los detentadores de la intuición, de las causas y los que son el verbo creador. Estos dioses eligen al mago que tiene la posibilidad de conocer el interior de este cofre lleno de información. Así vemos que intuición y verbo, hoy como ayer, pues serían los utensilios indispensables para el que investiga. Intuición y verbo. Desde el encantador de serpientes de los campos del antiguo Egipto hasta el actual físico atómico o físico cuántico, que es el más evolucionado hasta el momento, pues tienen que utilizar la intuición y el verbo. Entonces diríamos, pues finalmente es un proceso idéntico el que los dos hacían, el científico de la época actual y el mago del antiguo Egipto. ¿Qué es exactamente? Pues es percibir por la intuición y formular el verbo, es decir, escribir, hablarlo también, intentar explicar lo que se ha vivido y lo que se ha sentido. Por lo tanto, vemos que el mago pues es un sabio y a la vez pues va a pasar a ser un sacerdote. El mago lee todo lo que se encuentra, pero lo que lee lo tiene que escribir, por supuesto, en jeroglíficos. Conoce los libros antiguos y las fórmulas de poder. El mago tiene el conocimiento, por eso puede entender todo lo que está percibiendo, todo lo que está sucediendo a su alrededor y lo puede escribir, lo puede dejar anotado para el futuro, para que los magos que le sigan sepan cuáles fueron las condiciones que se le presentaron en determinada magia. Su función oficial, o sea del mago, está concretada en la forma de un rollo de papiro, símbolo de la abstracción y del conocimiento esotérico. Bueno, pues estos hechos resultan desconcertantes para nuestra mentalidad moderna que asocia la magia a las prácticas más aberrantes. Y entonces diríamos, mira, los magos en la antigüedad pues eran los científicos de la actualidad. El mago en la civilización del antiguo Egipto es un personaje público que forma parte del universo normal. Lo que sería anormal sería vivir sin la magia. Dicho de otro modo, con los ojos y los oídos tapados. El mago es apto para las funciones más elevadas. El mago ocupa un rango importante en la corte del faraón. En las aldeas, los magos locales, detentadores de los secretos técnicos, a veces muy útiles para el bienestar de todos, son pequeños jefes y muy respetados, por cierto, porque la sociedad los va a consultar, el pueblo va paso a paso hacia él, le tiene confianza al mago, sabe que el mago le va a dar un buen consejo o un medicamento, o le va a decir en qué momento es posible que plante alguna semilla o que haga su viaje o que le pueda acompañar la luz de la luna, y el mago es el que sabe todo lo que puede ir sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro. Pues obviamente el mago posee el saber
sin el cual pues no sería posible el que le detectaran o lo conocieran como un hombre sabio. Por lo tanto, el mago se equipara muchísimo a los sacerdotes en el antiguo Egipto, porque el sacerdote, diríamos, son los magos que reciben una iniciación sacerdotal. Entonces, para poder llegar a ser sacerdote, primero tenía uno que pasar por ser mago, y ya que te elegían o te veían disciplinado, entonces te hacían una iniciación. Por supuesto que, como en todos los lugares, había sus jerarquías. Los que ocupaban la cima de la jerarquía de los sacerdotes, pues diríamos que de algún modo tienen que ver la vida a través de la contemplación. Es muy importante que los magos que llegan a sacerdotes puedan tener la capacidad de la contemplación. Es decir, llegan al respeto, a la seguridad del alma y a la piedad. Para tener esta contemplación es necesario mucho respeto por la naturaleza, mucho respeto por el semejante, mucho respeto por la propia alma y las almas de los demás. Pero también era necesario que el mago que se había convertido en sacerdote tuviera tiempo de la reflexión. La reflexión, diríamos, lo que nosotros ahora conocemos como el que puede observar, analizar y tal vez poder dar digamos, pues un resultado de todo lo que ha estado observando y practicando. Nosotros lo llamaríamos ahora ciencia. Entonces vemos que era necesaria la contemplación y la reflexión. Ambos puntos son muy importantes en la práctica de las costumbres esotéricas y dignas del tiempo pasado, porque la contemplación y la reflexión eran importantísimas antes de poder acudir con el faraón a dar un mensaje o a dar un consejo. No olvidemos que el jefe de los magos finalmente es el faraón. Es una persona que también está, por supuesto, en la contemplación y en la reflexión de lo que está sucediendo a su alrededor, pero siempre necesitaba de un grupo que le pudiera auxiliar, sustentar, acompañar, o bien sugerir otras ideas que el faraón no podía ver de momento. Por esto mismo, la magia siempre estaba concentrada en el grupo de poder. Eran, diríamos, como los secretarios que tenía el faraón, eran los sacerdotes quienes lo acompañaban, le sugerían y muchas veces eran los que decidían cuando el faraón no se encontraba en el lugar indicado. Bueno, pues vemos que la magia es la entrada en el conocimiento. Obviamente el mago siempre va a escribir lo que observa. Recuerden que para ser mago, para ser sacerdote, pues uno tenía que saber escribir a través de los jeroglíficos. Y en varios de estos textos que se han encontrado en los sarcófagos se ve lo siguiente. Dice así: yo soy el Señor de la vida, cuya vida se renueva eternamente, y mi nombre es aquel que vive de los ritos. ¿Qué tal? Entonces sí es cierto que los magos, los sacerdotes y obviamente el faraón se dedicaban a hacer ritos para que existiera la armonía en todo lo que sería el antiguo Egipto. Vamos a platicar de algo muy interesante, de un título que se llama Keriheb. Es un título que significa el que está encargado del libro de los rituales. El que está encargado del libro de los rituales es importantísimo. Ahora podríamos decir, pues es algo así como el grimorio, donde escribimos todos los rituales que hacemos y luego cómo nos fue en ese ritual, qué experiencia tuvimos, en qué luna lo hicimos, a qué horas, en qué momento exacto. Y bueno, esto en egipcio se leía Keriheb, que significa el que está encargado del libro de los rituales. Bueno, pues este Keriheb lee en voz alta los textos sagrados, dándoles una animación mágica que los hace plenamente eficaces. Hemos platicado la importancia de la palabra hablada, la importancia del verbo, el sonido, la vibración, la frecuencia, la entonación que se le debe de dar cuando uno está hablando mágicamente. Es precisamente
en las salas secretas que hemos denominado las casas de la vida, en donde diríamos eran como los templos en donde se enseñaban todas las magias, todos los rituales, todas las palabras mágicas, pues en estas casas de la vida, en donde el mago era iniciado en la lectura y la comprensión de los textos utilizados en las ceremonias públicas y privadas. Existía una casa de la vida cerca de cada templo, de tal manera que en ningún punto del territorio faltaban especialistas responsables de la primera de las ciencias del gobierno, que es la práctica de los ritos. En el cuerpo oficial de magos destacan algunas figuras, especialmente la del sacerdote de Heliópolis, cuyo título egipcio es Our-Mau, que significa gran viajero, o el que va al gran dios. Su vestimenta ritual es una piel de león ornada de estrellas, lo que tiene una analogía lejana con el manto cósmico portado por el rey de Francia, con motivo de la ceremonia de su coronación. El gran sacerdote de Heliópolis, que es el jefe supremo de los secretos del cielo, es el guardián de la tradición solar más antigua y de una magia de luz que vela por el renacimiento cotidiano de la fuerza de la vida. Sin la aplicación de la magia, en efecto, el sol no se levantará cada mañana. Por lo tanto, el faraón tenía que levantarse muy temprano, antes, por supuesto, de que saliera el sol, tenía que vestirse como lo platicamos y salía a hacer su ritual para que el sol saliera cada mañana. Bueno, pues los magos igualmente, los sacerdotes hacían lo mismo, sobre todo los sacerdotes de la diosa leona Sekhmet. Ya les platicaré quién es la diosa Sekhmet. Es increíble esta diosa Sekhmet, porque estos sacerdotes de la diosa leona Sekhmet son los especialistas de la medicina y de la cirugía. Es decir, ellos son médicos, pero a la vez son hechiceros. Su gama de competencia va de la picadura del insecto hasta un traumatismo muy grande. Y sus más modernos competidores son los curanderos de aldea, adecuados para practicar los primeros auxilios. Es decir, los primeros auxilios donde no es necesario que acuda un sacerdote del templo de la diosa leona Sekhmet. Digamos que estos podían hacer cualquier curación simple, pero cuando ya se les complicaba, pues entonces sí tenía que acudir a alguno de estos sacerdotes que tenían todo el conocimiento y el contacto directo con la diosa leona Sekhmet para que los ayudara. Es así que la comunidad iniciática de los constructores de un lugar que se llama El Medina, pues ellos se les debe en la mayor parte de los tiempos que se han encontrado precisamente en las tumbas y en los templos, que es más o menos en la época del Imperio Nuevo, del Antiguo Egipcio, pues en ellos se ven en sus muros muchas lecturas en donde platican que estos sacerdotes de la diosa leona Sekhmet, pues eran los que ayudaban ya en casos muy complicados, como eran las picaduras o mordeduras de serpientes y escorpiones, para prevenir ciertos accidentes. Precisamente cuando se hizo esta sección de estos edificios que diríamos que son increíbles, pues estos sacerdotes fueron para encantar o hechizar el lugar en donde iban a trabajar los constructores, y encantaron a todas las serpientes y a todos los escorpiones con algunos rituales secretos. Ellos también utilizaban la magia en la música, la magia en la danza, la magia en los que pintaban en los templos, los que escribían en los templos, y por supuesto que lo hacían para que todo lo que estuvieran realizando tuviera un aspecto estético, en donde se podía bañar el alma de los que estaban construyendo, de los que estaban pintando. Se bañaba el alma a través de las armonizaciones que se escuchaban de estos instrumentos, y así se podía llegar a un equilibrio, a una armonía artística que contemplaba la unión de los dioses en esos templos que se estaban construyendo. Es decir, permitía que los dioses bajaran a los templos en construcción y que además serenaran a los hombres y les pudieran dar
todo lo que se podía entender como el arte más sagrado que se estaba construyendo en ese momento. Nada es gratuito en el mundo mágico del Antiguo Egipto. Entonces nosotros a veces cuando leemos estos textos en estos muros o en estos sarcófagos, en estos papiros que se encuentran de magia, pues nos preguntamos, pues no que tenían esclavos y hasta los golpeaban y los torturaban para que hicieran todas estas edificaciones tan hermosas y tan complicadas. Pues ahora vemos que los textos sagrados nos cuentan otra cosa. Obviamente, pues no podemos regresar a esa época, pero los textos sagrados de los sarcófagos, de los papiros y de los muros, pues nos dicen que era necesario toda esta música, toda esta belleza para bañar el alma de los trabajadores y que así pudieran trabajar a gusto, en armonía con los dioses, en su propio trabajo. Pero la pregunta de todo esto es, bueno, ok, ya supimos que había magos que se convertían en sacerdotes y que el mismo faraón lo era, pero cuando una persona que no tenía esas, capacidad de estar, o no capacidad, digamos, de poder estar dentro de la familia del faraón o de los allegados a los sacerdotes, pues ¿qué se necesitaba para ser mago? Y es así que realmente nosotros vamos a encontrar que existe un método para llegar a ser mago. No se expone, digamos, de manera racional. Los textos no lo ensombrecen, pero apelan a nuestro sentido intuitivo y a nuestra inteligencia, digamos, de corazón, más que a nuestras facultades de deducción y análisis, porque simple y sencillamente lo vamos a ver. Por ejemplo, en el capítulo 261 de los textos de los sarcófagos se titula Llegar a ser mago. Fíjense, qué bonito. El título es Llegar a ser mago. Y lo dice el capítulo 261 de los textos de los sarcófagos. Y ahí lo explica. Dice así: el adepto se dirige a los magos que están en presencia del Señor del universo. Les pregunta al respecto en la medida en que los conoce, ya que ellos han guiado sus pasos. ¿No es aquel al que el único creó antes de que fuese instruidas las dos comidas e instituidas todas las cosas que existen, como el día y la noche, el bien y el mal, cuando el Creador abrió su ojo único en su soledad? Es entonces que el mago se presenta como el que domina el verbo. Es el hijo de la Gran Madre, de la que puso en el mundo al Creador, quien sin embargo no tuvo madre. El padre de los dioses es el mago en persona, es el que les hace vivir. Es así que el mago tiene que acercarse a sus maestros, a aquellos que lo han instruido, para demostrar que su verbo puede convencer a los sacerdotes, a los magos, a los dioses, y le pueden transmitir todo su conocimiento. Entonces, por lo que yo entiendo de este texto, es que los magos asistían a la escuela que hemos llamado la Casa de la Vida. Los instruían y a partir de ahí, cuando el adepto se sentía preparado, se acercaba al maestro y le hacía esta pregunta. La pregunta es precisamente esta, respecto a lo que va conociendo, en donde se da cuenta de que el único creador, que es Dios, puede ayudarse de los que están aquí en la tierra para seguir creando según esta pregunta. Es un extraño texto, la verdad. Nada hay en estas páginas de técnica rudimentaria, sino un verdadero tratado, digamos, de metafísica y de espiritualidad, que saca a la luz un proceso de creación. Entonces nosotros diríamos, mira, nos va a decir, paso número 1, tiene que ser un niño de tal signo, paso número 2, lo tienen que llevar a la escuela de magia, paso número 3, tiene que demostrar. No, o sea, simple y sencillamente te va llevando para que tú vayas observando que no porque lo decidieran los cánones de ese tiempo de la magia, se iba a escoger fácilmente un mago. No, el mago iba a requerir acercarse a sus maestros para que lo escucharan, que ya había entendido cuál era el proceso de la creación. Y a partir de ahí seguramente seguirían muchas pruebas más. Las únicas indicaciones prácticas que se leen en este
digamos, pues escrito, es precisamente donde dice: el adepto debe de guardar silencio durante la ceremonia de entronización, con la espalda encorvada. Se debe de sentar en presencia de sus maestros, llamados toros del cielo. Ellos deben de reconocer su dignidad. Ellos deben de reconocer si realmente es poseedor del poder y debe heredar el conocimiento. Entonces, chéquense, eran los maestros los que iban a decidir si la persona ya era capaz de pasar al siguiente nivel. Obvio, el adepto pues procede a tomar posesión de su trono y a recibir las insignias de su función, y todo aquel que, diríamos, se acercó a estas escuelas o tuvo la oportunidad de estar en estas escuelas, tenía que dar el primer paso. Nadie lo iba a elegir, nadie iba a ir por él, nadie lo iba a recomendar. Por supuesto que vemos que hay una necesidad de guardar silencio durante mucho tiempo, durante el tiempo en que él está aprendiendo de sus propios maestros, y únicamente va a hablar cuando se siente capaz de ya someterse a diferentes pruebas para que los maestros lo acepten en otro nivel, digamos, académico. Por supuesto que aquí vamos a ver que todos los dioses pues también van a estar muy atentos de observar quiénes son los valientes que creen que ya están preparados. Se conoce, por ejemplo, un acto de nacimiento iniciático de un mago que está relatado de la siguiente forma en un papiro mágico, que es el papiro mágico Leiden, que dice así, entre comillas lo pondríamos, ¿sí? Dice: yo soy la cara de Belier, juventud es mi nombre, he nacido bajo la venerable Persia, en Abidos, soy la encarnación del gran noble que está en Abidos. Es decir, cuando dicen Abidos hablan de Osiris. Soy el guardián del gran cuerpo de Osiris que está en el lugar sagrado de Abidos. Esto quiere decir que el adepto ya ha participado en la reconstrucción del cuerpo de Osiris. Este es todo un mito maravilloso, porque Osiris, cuando se los platique, se van a dar cuenta que se tiene, bueno, no es que se tengan que destruir, lo tuvieron que destruir, ya les he platicado, lo cortaron en varios pedazos, quedó disperso por todo el río Nilo, lo tuvieron que ir a buscar entre los que lo buscan, principalmente su esposa Isis, recolecta los pedazos y para unirlo lo momifica. Entonces, si estos adeptos iban a buscar el cuerpo de Osiris y lo tenían que reconstruir, quería decir que podían ya probar sus capacidades, digamos, ante los verdaderos magos y los verdaderos sacerdotes, para poder encontrar la resurrección, es decir, para poder subir a otro nivel de conocimiento y de capacitación que le iban a dar sus futuros maestros. Es así que la adquisición de la cualidad de mago pues resulta de un coloquio con los maestros en la materia que juzgan al candidato sobre estos conocimientos esotéricos, mucho más que sobre sus aptitudes prácticas, que serán, obvio, desarrolladas en el siguiente nivel. Del mismo modo que el muerto, al acceder al estado de ser de luz, encuentra la vida en su principio, también el adepto a mago llega, mientras aún vive, a comunicar con la luz original que contiene la magia en su verdadera pureza. Y eso es increíble. Él tiene que demostrar que ya la magia vive en él mismo. La primera revelación hecha por los maestros es la siguiente. Todo problema humano que se plantea al mago tiene un modelo en el mundo divino, y el mago lo tiene que demostrar. Fíjense qué interesante. El mismo suceso se produce en la escala cósmica antes de tener una repercusión terrestre. Esto se debe a que el mago debe conocer la genealogía divina, la teología, los diversos relatos que se refieren a la creación del mundo, lo que nosotros conocemos como mitología o cosmogonía. Allí se encuentran todas las soluciones que él va a poder desarrollar cuando sea un verdadero mago.
Al identificarse con los 4 puntos cardinales, el adepto pasa a ser el cosmos, excelente método para conocer las leyes, para captar los poderes invisibles y dirigirlos, al menos de forma parcial. Con motivo del ritual de investidura, el mago se despoja de su yo, de su visión totalmente personal del mundo para dejar que el cosmos penetre en él. Quizás se recurría a las drogas para hundirse en un sueño artificial, mientras que sus hermanos le cargaban mágicamente de energía a fin de prepararle para sus tareas futuras. Los poderes invisibles se manifestaban bajo la forma de genios, genios buenos o genios malos. El adepto se enfrentaba a ellos, más aún se identificaba con ellos, lo que es el mejor modo de conocerlos y de adquirir el máximo poder mágico. Podrá luchar contra los genios decididamente maléficos, extirparles del cuerpo de un enfermo. Pero cuando los demonios atacan a un humano, a una ciudad o a un campo protegidos por el mago calificado, se toparán con un adversario realmente de alta talla. Todo esto era necesario hacer para considerar que una persona podía llegar a ser mago. Tenían que hacerle una iniciación. Estas iniciaciones son, digamos, las más antiguas que han existido y por supuesto que con el tiempo las copian o las hacen suyas diferentes logias secretas como los Rosacruces, los masones u otros grupos que también hacen este tipo de iniciaciones pretendiendo que el adepto tiene que morir, que llegar al inframundo, que conocer otras percepciones de su mente, sacarlas y darse cuenta quién es él. Esto se llama conocimiento oculto de uno mismo y tiene uno que ir a hacer estas iniciaciones para reencontrarse, para destruirse y volverse a rehacer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas de los textos de los sarcófagos. No se vayan, amigos, regresamos. Hola amigos, ya hemos regresado a nuestro programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Y bueno, seguimos con el tema de lo que es ser un mago egipcio, cómo se veía y cómo se explicó lo que era un mago egipcio en los textos de los sarcófagos, que uno diría, bueno, ¿y por qué están ahí escritas todas estas historias? Recuerden que un sarcófago, que es en donde se metía la momia, se guardaba ahí la momia, pues era un instrumento realmente para viajar por el cosmos. Y en ese instrumento o vehículo o nave, pues se ponían las instrucciones de lo que había sido, debía de ser y tenía que llegar a algún lugar. Por lo tanto, pues era como la guía roji. Tienes que recordar que eres un mago, que hiciste esto, que hiciste aquello, y además, llegando allá te vas a encontrar con estos personajes y les vas a decir lo siguiente. O sea, era realmente algo hermoso porque los sarcófagos, cuando vienen aquí las exposiciones a México y tenemos la oportunidad de irlos a ver, pues está lleno de jeroglíficos, de figuras hermosísimas. Seguimos con el tema de los magos, pues, y hay una pregunta bien importante. ¿Cómo puede actuar el mago si no es invocando, un poder superior a él y gracias al cual resulte eficaz? Es decir, nos está preguntando, ¿cómo un mago va a actuar si no invoca un poder superior? Y este poder superior, pues obviamente le va a resultar en algo benéfico. Por lo tanto, la fórmula es muy fácil. Nos dicen los textos mágicos lo siguiente: no soy yo quien dice esto, no soy yo quien lo repite, sino que es el Dios quien dice esto y es seguramente el Dios quien lo repite. Claramente se ve en este texto, que está en un sarcófago, que el mago no es el que decía las palabras, él solamente era un instrumento por el cual los dioses podían comunicar una idea, una magia, un decreto
las palabras eran mágicas, recuérdenlo, pero el ser humano o el mago solo servía de instrumento para que los dioses actuaran a través de él. Así es como se dice, no es pues el mago quien habla, sino el poder divino a través de él. En la lucha del bien contra el mal, no hay enfrentamiento de un humano contra algo. No lo hay. No hay un duelo de algo sobrehumano. Solamente hay un duelo entre fuerzas sobrenaturales, algunas de ellas positivas, que se encarnan en el espíritu y en el cuerpo de un mago. El paciente mismo, por ejemplo, que trae una enfermedad, obviamente tiene que ser sanado, y tiene que ser sanado por un mago, quien se convierte en un medium para manipular las energías malignas que trae ese enfermo en su cuerpo. Entonces el mago se tiene que identificar con una divinidad para poder destruir al mal que el enfermo trae. Por eso vemos que nos dicen muchas veces, pues recuerda que tú solamente eres un instrumento que viene a hacer las cosas para transmutar el mal en ti o en otras personas. Hay un personaje muy interesante, se llama Apuleyo. Apuleyo es el autor de El Asno de Oro. Tal vez ustedes ya lo leyeron. Es una célebre novela iniciática en la que se evoca los misterios de Isis y de Osiris. Él era un mago famoso. En su obra relata el encantamiento de Lucio, transformado en un asno. Tendrá que recorrer un largo camino antes de recuperar su forma humana. Tan solo la iniciación a los misterios le librará de la prisión de su animalidad. Apuleyo fue perseguido por las autoridades judiciales de su tiempo. Con ocasión de un proceso público, fue acusado de hechicería y tuvo que emplear todos los recursos del arte oratorio para escapar de una condena. Porque Apuleyo no ignoraba nada de la magia egipcia. Escribía él y su escritura era un arte agradable a los dioses inmortales. Una de las primeras cosas que se le enseñan a los príncipes es precisamente escribir, decía Apuleyo. De hecho, el faraón, en su educación ritual, es identificado mágicamente con todas las divinidades porque sabe escribirles, sabe pedirles lo que él necesita. Por eso se dice que el que llega a ser maestro en magia es declarado ritualmente. Tú te mezclas con los dioses del cielo, se dice, y no podemos hacer diferencias entre tú y uno de ellos. Tu cuerpo es el Atum, o sea, el creador. Es el Atum para la eternidad, el creador para la eternidad. ¿Cómo afirmar mejor que el mago accede a las más altas esferas del espíritu? Se impregna así de poder a fin de ser un interlocutor cualificado de las fuerzas del cosmos. Por otro lado, es un cosmonauta. Fíjense, ahora se les llama a los jovencitos que siempre están en internet cosmonauta o algo por el estilo. En la antigüedad también, porque este cosmonauta puede explorar el universo. O sea, el mago puede explorar el universo desconocido, pero antes de explorarlo debe tener una larga preparación física y obviamente psíquica. Y así es como se puede ver el resultado de una gran aventura, en donde respetuosamente los textos nos dicen lo siguiente: no existe en mí un miembro privado de Dios, explica el mago. Tot es la protección de todos mis miembros. Yo soy el Ra de cada día. Los hombres, los dioses, los bienaventurados, los muertos, ningún noble, ningún individuo, ningún sacerdote podrá adueñarse de mí, porque yo soy los dioses. ¿Qué tal? Esto, precisamente, está escrito en un texto que tiene un sarcófago que dice lo siguiente: no existe en mí ningún miembro que esté privado de Dios, y Tot es la protección de mi cuerpo. Mi carne está en la plenitud de la vida cada día.
el que dura millares de años, y ese soy yo junto con los dioses. Ese es mi nombre. Yo camino en todos los sentidos por el cielo y la tierra, y el temor no me sigue, porque inspiro todo el poder de los dioses. Es así que el mago se sentía acompañado siempre por los dioses, aquí en la tierra o en el más allá. Por supuesto que esto podría ser algo muy interesante que nosotros no entenderíamos, porque lo que nos lleva después del análisis como muy particular de cada uno de las partes de este texto es que el mago pues simplemente está identificado con las divinidades. Por ejemplo, la cabeza se dice que viene a ser de Atum, su ojo derecho también de Atum, el ojo izquierdo es el de Horus, que descansa de día, el día de la luna nueva. Otra cosa sería las fosas nasales, son las de Tot, también de la diosa Nut, que es el cielo. La boca es de toda la Eneada, acuérdense que son 9 divinidades. Los labios son de Isis y de Neftis, los dedos son como serpientes de lapislázuli, las vértebras son los huesos de Geb, Geb es el dios de la tierra, el vientre del mago es Nut, la diosa del cielo, y los pies son los arcos que podríamos decir pues que Shu, el dios del viento, permite que se puedan hacer ese arco y pueda pasar el aire. Fíjense, el arco de los pies es el dios Shu. Y resulta que todo esto es lo que acompaña a un mago en todos sus rituales, en todas sus declaraciones y decretos que hace con sus palabras mágicas, pues los magos están acompañados por todos los dioses. Por lo tanto, hay algo muy importante. Se dice que cuando un mago toma una decisión o hace una magia, la sella. Y cuando la sella, quiere decir que es consciente de lo que viene. Es decir, es responsable de las consecuencias de ese acto. En magia, la toma de conciencia es absolutamente necesaria para no confundirse. Por eso nosotros vamos a ver que la colocación de los amuletos, sobre todo en el, como le llaman, los amuletos de Heliópolis, corresponden a un momento primordial de la iniciación del mago. Entonces diríamos, ¿cómo es eso de los amuletos de Heliópolis? Y estos amuletos se hacen en el momento de la iniciación de cualquier mago. O sea, cuando un adepto ya es reconocido y apto para las funciones de mago, se ve su cuerpo revestido de las insignias de poder que detenta el maestro mago que preside la ceremonia. Entonces se empiezan a entregar también todas estas insignias o algunas de estas insignias al adepto que ha pasado ya a ser un mago, y esto lo llamaríamos los amuletos. Y los amuletos se llaman los amuletos de Heliópolis, porque esta antigua ciudad del sol era la capital de la magia. Igualmente se disponen sobre la momia para hacerla incorruptible estos amuletos. Es además uno de los sentidos profundos de la momificación, identificar un despojo mortal con un cuerpo inmortal para que el alma, provista de tal ayuda, penetre en el más allá, en el país del conocimiento absoluto. Por lo tanto, se dice que todo muerto momificado, según los ritos, se convierte en un mago también, capaz de resucitar. Egipto no confía tan solo en la creencia para franquear obstáculos de la nada. El conocimiento le parece un proceso indispensable para todo mago. Por eso los magos deberían de estudiar durante mucho tiempo. Se dice que el primer nivel era de 7 años y debían de guardar total y absoluto silencio. No podían preguntar, no podían contradecir al maestro, no podían decir nada que no estuviera permitido. Ellos simplemente tenían la obligación de callar. Todo mago debe aprender a callar y después que ya esté seguro de que tiene conocimiento, acercarse a alguno de sus maestros y decir: ya puedo con el siguiente nivel, me siento preparado para que me hagan mi examen o mi prueba. Y bueno, uno de los temas que hemos dicho es la astrología.
La astrología egipcia es uno de los campos más hermosos que podríamos encontrar, aunque mucho se ha dicho de que es un tema muy difícil de investigar y a veces el menos explorado. Porque vamos a ver que en Egipto se han encontrado algunos documentos que nos hablan de astronomía o de astrología. Se dice que los egipcios es uno de los, digamos, de las culturas en donde se han observado los planetas y las estrellas con una gran exactitud. Ellos, o sea, los astrólogos, conservan desde hace un gran número de años pues la necesidad de observar el cielo y ver que todo tiene ciclos, todo tiene armonía. Y por supuesto lo registraron. Acuérdense que ellos escribían todo. El dios Thoth, cuando les enseñó a escribir, les dijo: escribe todo lo que ves. Y por supuesto sí hemos observado que ellos tenían que hacer análisis, tenían que reflexionar, tenían que observar demasiado, pues ellos hacen muchas anotaciones sobre la relación de cada planeta, lo van relacionando con el nacimiento de los animales, sobre la influencia de los astros, si es buena, si es mala. Y hay un documento que se encontró en la tumba de Ozymandias, que está en Tebas. O sea, Ozymandias es un personaje y su tumba está en Tebas. Había en el tejado un círculo de oro de 365 codos de circunferencia y estaba dividido en 365 partes. Por supuesto, ustedes se dan cuenta, cada división indicaba un día del año y al lado se habían escrito las salidas y las puestas naturales de los astros con los pronósticos que fundaban sobre esto los astrólogos egipcios. El zodíaco de Dendera también es un célebre documento que merecería una interpretación profunda de qué es lo que hay escrito, ya lo platicamos alguna vez. La astrología egipcia y el zodíaco de Dendera pues se centran esencialmente en la persona del faraón. Se dice que los horóscopos individuales pues no eran muy comunes, muy normales, sin embargo se llegaban a hacer sobre todo para el faraón. El mago se preparaba para observar el cielo, tenía ya iniciación cósmica, diríamos. Según el capítulo 144 del Libro de los Muertos, presta atención a la posición de las estrellas en el cielo y de los planetas. Consulta libros de astrología en silencio y en secreto. Estos libros no son accesibles a todos los magos, deben de llegar a un determinado nivel. Y normalmente ya tenían acceso a estos libros iniciados de mucha edad. Por supuesto que todo este conocimiento de las leyes astrológicas pues de alguna manera tienen que ver con el mundo de la magia, cuando se efectúan en el cielo ciertos eventos impresionantes, como puede ser un eclipse, el paso de un cometa o la conjunción de algunos planetas, que pues sucede que nos hablan de eventos que al presentarse ciertos planetas en determinada posición, hay algo que sucede aquí en la Tierra. Entonces, en un documento astrológico o astronómico hay algo muy interesante. Hay una fórmula mágica que se debe de efectuar antes de observar el cielo. Dice: recita 7 veces ciertas fórmulas mágicas en honor de la cadera, es decir, de la osa mayor. Oriéntate hacia el norte, hacia el eje del mundo, y recítale a la osa mayor. La osa mayor es lo que ellos conocían como la cadera. Y entonces ciertos conocimientos astrológicos que son secretos, que no todo el mundo podía ver cómo se movían los planetas o las estrellas, pues solamente pertenecían, nuevamente decimos, a los magos, a los sacerdotes o a los faraones. Es necesario siempre para observar el cielo un acto mágico. Además, familiarizarse con el cielo, cuál es la situación de cada planeta. Y así es como encontramos que hay muchos secretos que todavía están muy bien resguardados por los egipcios, porque no han podido ser traducidos, y pues esto implica que todavía no podemos llegar a entender qué es lo que dicen esos escritos de esos sarcófagos, y por lo tanto
pues diríamos que es lo que sucede. Nosotros estamos muy evolucionados en ciencia, en tecnología, en conocimientos, en ir al cosmos a través de naves que nos mandan información, y sin embargo todo lo que dicen esos sarcófagos, esos textos no los pueden traducir porque hablan de temas cósmicos inexplicables. Imagínense todo lo que dirá. Bueno, déjenme platicarles que pues hay secretos muy bien guardados y obviamente exigencias rituales que no se pueden platicar en cualquier texto, en cualquier sarcófago, como dice el capítulo 162 del Libro de los Muertos. Este es un gran libro, es un libro secreto, así dice el capítulo 162 del Libro de los Muertos. No se debe dejar ver a cualquiera, o sea, eso sería un acto terrible. El que llega a conocer y entender este libro, o sea, el Libro de los Muertos, guarda el secreto y sigue existiendo. El nombre del libro, que ahora conocemos como el Libro de los Muertos, es un verdadero secreto. Nosotros todavía no sabemos cómo se llama ese libro que se ha denominado después de la traducción el Libro de los Muertos, pero su nombre egipcio está escondido, nunca se ha conocido. Las recomendaciones formuladas en el Libro de los Muertos, considerando a los practicantes de la magia como profanos imprudentes que se meten a hacer todos estos actos ritualísticos, pues van a provocarle problemas al adepto o al que se cree mago. Entonces se suplica que quien abra ese libro y lo entienda, pues no lo ande diciendo por todos lados. Se le suplica que haya mucho respeto y mucho silencio, y que no se le debe decir a cualquier individuo, porque normalmente los individuos que no tienen el conocimiento de cualquier mago estudiado durante años, pues hace actos irrespetuosos y torpes y muy inadecuados respecto a este conocimiento. Sabemos entonces cómo fueron comunicados el Libro de los Muertos, los libros que encontramos en los sarcófagos, y pues sabemos que el dios Tot fue el principal que se preocupó por reunir todas las informaciones y provocar que fueran escritas. Él reunió a los mejores magos. Dicen que Tot siempre tuvo la necesidad de viajar por todo Egipto a través del río Nilo para buscar a estos magos que él necesitaba. Cuando encontraba a un candidato que tenía que ser recibido entre los demás que ya estaban estudiando con Tot, pues obviamente tenía que pedirles que hicieran un gran ritual de secreto. El ritual del secreto consistía en que se metían en su boca cierto material que le llamaban ellos natrón, y tenían que guardar silencio. Era un momento de mucho silencio. Por supuesto que esto lo realizaban todos los que entraban a la Casa de la Vida en la sección de los escribas. Bueno, todos eran escribas, por supuesto, todos los magos, los sacerdotes tenían que saber escribir, se convertían también en escribas, pero en especial había escribas que iban a, digamos, a estar en constante conocimiento de fórmulas mágicas que no podían ir a decir ni de casualidad. Entonces, cuando se elegía algún joven que escribía muy bonito y pasaba a la Casa de la Vida a ser un escriba de libros mágicos, pues le tenían que hacer una iniciación, porque lo que iba a entender y a conocer pues era ultra secreto. Por eso se le realizaba esta experiencia donde le ponían en la boca este natrón para que aprendiera a callar. Ante el maestro mago se cumplía esta función, digamos, el maestro no es que fuera Tot, él representaba a Tot, y se hacía el ritual de guardar total silencio. Bueno, pues nosotros, amigos, tenemos mucho más que hablar de todos los temas del antiguo Egipto, pero ha llegado la hora de despedirnos y a mí me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Ya dentro de 8 días será el último tema que vamos a hablar de magia egipcia, porque, como les decía, vamos a pasar a otro tema que es precisamente la bola de cristal o la bola mágica, y vamos a contar historias muy bonitas relacionadas con estos temas. Amigos, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.